El tema que hoy nos congrega a lo largo de la historia ha estado en boca de filósofos, políticos, científicos, artistas, en fin. Me atrevo a decir que de todos los integrantes de la sociedad y los ha hecho partícipes de su proceso a todos ellos. Me refiero a la educación. Desde estas australes tierras del hemisferio sur de América, les extiendo un saludo afectuoso a todos ustedes que nos ven y o escuchan. Puede presentarse, don Pepe. Hola, ¿cómo están? Me quedé aquí un poco trabado porque el tema me parece es un tema paradójico para mí. Porque por un lado, la educación, yo lo entendería, debe formar en valores y para la vida. Es decir, el respeto, la paz, la justicia, la libertad, el bien común. Y el tema paradójico resulta que por la otra gran parte, la sociedad, nuestra sociedad, nos invita permanentemente a quebrantar dichos valores para alcanzar el éxito o lo que eso signifique. Entonces vivimos en una contradicción o en un modelo absolutamente paradójico que tiene que ver con la educación. Saludos desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, Félix, hasta Valdivia, allá en el sur del continente. Saludos, Pepe. Y bueno, como ya lo ha dicho Félix, un tema de lo más trascendental que desde luego políticos, filósofos, artistas, maestros, ciudadanos, que debemos de estar hablando, conversando, discutiendo de estos temas como de cualquier otro importante, pero en el caso de la educación es algo con lo que se forman desde las primeras infancias quienes serán luego los ciudadanos de estas nuestras tierras. Por eso es tan importante, por eso es tan relevante. Tenemos, creo, sistemas educativos muy consolidados y bueno, sobre eso estaremos conversando el día de hoy. Bienvenidos. Así es, o al menos esa es la idea. Y como siempre, temas escabrosos, trataremos de abarcar lo más que podamos, pero sin duda se nos quedará mucho en el camino, en el trayecto. Quisiera partir, como es mi costumbre, con algunas preguntas. ¿Qué es la educación? Pienso que la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que surge prácticamente cuando nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Nuestros primeros padres suelen ser nuestros primeros pedagogos, nuestros primeros docentes. Y aquí vemos dos palabras: pedagogía, pedagogo, término griego. El pedagogo era el esclavo que llevaba de la mano al hijo del amo, que lo guiaba. De ahí viene el término. Docente, un término latino, ducere, que significa guiar, conducir. ¿Y cómo solemos ver la educación? La educación se ve como una herramienta del individuo, de la sociedad, de diversas instituciones y del Estado, que se transforma en factor fundamental en el desarrollo de la civilización, que en sociedades de clases estratificadas abre la posibilidad a la movilidad social. Educación es un término que suele relacionarse al orden, la disciplina, la responsabilidad, las buenas costumbres,
La aceptación y seguimiento de las normativas impuestas por el Estado o la sociedad. Esa es una persona muy educada, decimos cuando reconocemos a un individuo cuyo comportamiento es acorde a las normas sociales imperantes. Pero también la vemos como un negocio, muchas veces elitista, en donde aquel que tenga los recursos monetarios puede optar a una mejor educación, en desmedro de la educación pública. Y aquí generamos un juicio de valor. Cuando hablamos de mejor, entramos en ese maniqueísmo de las dualidades, los términos binarios, lo mejor y lo peor. Ya deja de ser solo educación y tenemos que entrar a clasificarla en estos términos valorativos. Otros podrán decir que ese negocio da más oportunidades de elección, más libertad, que bajo las leyes del mercado y la competencia quedarán los mejores al servicio de todos. ¿Será eso una falacia? La verdad es que en esta América la educación pública pierde, y con ella la mayoría de sus habitantes, que reciben una herramienta barata, pero de mala calidad, que no les permite competir en el medio laboral con aquellos que han podido optar a la educación privada y les relega al puesto de ciudadanos, podemos llamarlos así, de segunda categoría. Y ahí también vemos otro término que en otras oportunidades también hemos visto en este podcast, que es el competir. Pareciera ser que es algo con que el hombre nace. Pareciera ser algo básico en el ser humano, básico en la sociedad. Pareciera ser el elemento que genera o desarrolla las civilizaciones. La competencia. Ahora estamos con los Juegos Panamericanos, competencias, y surgen las banderas, y los nacionalismos, y los patriotismos. La competencia nos surge en todo, y yo no sé si es que esta humanidad sería igual sin la competencia, pero evidentemente me surgen muchas dudas al respecto, y eso no significa que la rechace por completo, ni que la apruebe. Y en este corto tiempo tampoco me da para desarrollar mucho más ese tema. Pero volvamos a la educación. ¿Cómo yo creo que debería ser la educación? Debería hacer honor al origen del término. Viene de la palabra latina ex ducere, sacar fuera lo que somos y está dentro de nosotros. Conducir hacia afuera nuestra esencia para descubrirla y desarrollarla. Eso que nos identifica, aquello para lo que somos buenos, para lo que servimos, eso que nos cuesta tanto definir después de 12 o más años de educación formal y que nos lleva a errar el camino y desarrollar vidas frustradas o múltiples intentos de estudiar diferentes cosas en búsqueda de aquello que nos complemente. Y no ser un sistema que termina saturándonos de información de la que muy poco recordamos. Las instituciones educacionales deberían tener como objetivo primero enseñar a pensar, a resolver problemas. Esa sí es una herramienta que nos servirá para toda la vida. Debería considerar la multiculturalidad de nuestra América y no ceñirse a currículos rígidos generados por teóricos que desconocen el sustrato en el cual instauran sus planes educacionales. ¿Y cómo veo la educación hoy? Resabio de una época que enfrentaba circunstancias específicas, exclusivas de aquel momento, no ha evolucionado a la par con el desarrollo tecnológico y científico. Estancada y anacrónica,
solo termina generando desencanto y frustración en los niños y jóvenes que son víctimas de ese proceso de adoctrinamiento ajeno al individuo y en pos de generar hombres masa, lejano del pensamiento creativo y obsesos consumidores de todo aquello que el mercado les ofrece. Alguien me dirá que aún así logramos tener esta civilización con todos sus desarrollos tecnológicos, manteniendo un planeta prácticamente sobrepoblado, con una esperanza de vida no imaginada hace apenas un siglo. Y es verdad, pero el costo no ha sido bajo. Lo que podemos concluir es que para una sociedad la educación es buena y genera beneficios si logra sobreponerse a la visión mercantil y se orienta al descubrimiento que cada individuo debe hacer de sí mismo y del mundo que le rodea. De lo contrario, fomenta la desigualdad social que nos lleva al descontento y la frustración. Quiero escuchar ahora, amigos míos, Jaime y Pepe, sus planteamientos para poder comenzar este debate. Gracias, Félix. Bueno, ya lo has dicho de manera como eres filosófica. La educación no se limita a la transmisión aséptica de conocimientos. Luego hay quien cree que eso es la educación, transmitir conocimientos. Eso no es educar. Ya yo lo decía al principio, educar es formar. Pero ¿formar para qué? ¿Y por qué? Cuando hablamos, que tú decías, mira, ahí se ve un pelado bien educado, cosa que nunca dirán de mí, también es algo muy subjetivo, porque podemos decir, al menos los tres que estamos aquí, que podemos conocer gente educada que no pisó las aulas y gente que no tiene la menor educación y que se la vive en las aulas. O sea, la educación tiene que convertirse en una forma y en un estilo de vida. Pero ¿qué pasa cuando educas, por ejemplo, para el consumismo? ¿Cuántos seres humanos no buscan en la adquisición de cosas absolutamente inútiles y llenar un vacío? Porque no hay una educación que forme en el tema emocional. La educación que se viene dando en las aulas me parece que desde hace muchas décadas está rebasada. A mí todavía me tocó que me pusieran con la mendiga flautita a tocar una flauta pitera y yo decía, hombre, pues en lugar de haberme puesto a tocar la flauta, ¿por qué mejor no me enseñaron a bailar? Ahora ya uno de viejo se da cuenta de la importancia del ritmo y no de tocar la mendiga flauta. Pero como ninguna de las dos la hacías bien. No, sin duda alguna, porque es algo que no se me da. Pero el tema formal de aula, lo que decías del pedagogo, está total y absolutamente rebasado, porque nadie educa para vivir. Se educa en mil tonterías, pero hay temas, por ejemplo, cómo educamos, formamos, forjamos, templamos las emociones. Eso no lo vemos. Eso no se... De hecho, eso se empieza desde el kinder a limitar, a rasurar, a censurar. Cuando empezamos a llevar una educación, por ejemplo, financiera, que es total y absolutamente útil, que tendría que ser lo contrario a una educación consumista. Digo, tampoco se trata como el güey que vive en Palacio, que tiene unos hijos millonarios y que dice que con un par de zapatos basta. Digo, tampoco se trata de eso, pero tampoco se requieren 25 pares de zapatos.
Digo, no, bueno, pues hay que buscar siempre el justo medio, hombre, no se necesita. Como tampoco se necesita un Audi o un Ferrari. Antes los vehículos en los hombres eran símbolos fálicos. Después ya se hicieron los celulares. Yo por eso el mío es chiquito y baratito. No necesito esas madres. No, bueno, pues es la verdad. Pero eso es en lo que se tiene que educar. El del tamaño de tu cabeza, tu celular. Es gigante. Seguramente. Pero yo lo vuelvo a decir. Es un mundo esquizofrénico de locura. Por un lado queremos y hablamos de valores y educarnos en valores. ¿Y cómo podemos educar en eso cuando el maestro en el aula pide dinero o pide otras cosas para poder ponerle una nota probatoria a los alumnos? O sea, ¿cómo podemos aspirar a que la educación sea atractivo en términos integrales cuando vemos a la bola de barbajanes de políticos, desde Milei hasta el güey de acá, que no tienen la menor educación? Dices, entonces, ¿para qué me sirve la educación? Y cómo vemos que todos los días el mensaje de la sociedad es, güey, tienes que brincarte todas las trancas mientras no te descubran, y si te descubren, güey, en este país no pasa nada, porque la impunidad es mayor del 90%. Entonces, güey, échate por la libre. O sea, si tú vas en la calle con tu mascota, con tu perro, y tu perro defeca en la calle, el 90% o más de los mexicanos no es capaz de levantarla. Eso, señores, es no tener educación y no tener madre. Y a todos los que hacen eso, ya saben, ya se la saben. A todos los que hacen eso. Tranquilo. No, es que desde ahí empieza, desde esos pequeños detalles que construyen también bien común. Imagínense las calles todas atascadas de esas fecales caninas. Pues no, pero eso somos responsables los que tenemos perros, desde ahí. O sea, temas tan simples. Ahí se ve la educación, ¿sí? Entonces, insisto, por un lado, queremos que los demás estén educados. Y me refiero siempre, es como los demás, pero yo no, güey. Los demás, pero yo no. Alguien decía en algún momento que educar a un mexicano creo que cuesta $6. Eso cuesta educar a un mexicano, $6. Porque nomás cruza la frontera a Estados Unidos y se educa automáticamente. Y como cruzar cuesta $6, de veras. Porque allá en Estados Unidos nuestra gente no deja el estiércol del perro en la calle porque le llega el multunonón. No se pasa un alto. No tira la basura en la calle. ¿Por qué? Porque allá sí hay sanciones. Aquí la mayoría son una bola de marranos atascados, deseducados y patanes. Pues es la verdad. Pero eso sí, güey, tengo doctorado. Bueno. Entonces, pues si tienen doctorado todos los que son eso, agarren el título, háganlo rollito y ya no les sigo. Oye, ya no les sigo. No trates así a Jaime, pues no trates así a Jaime. Yo no trato así a Jaime. Qué interesante todo lo que han dicho y qué pena de a dónde fueron a la escuela y cómo fueron formados. La verdad es que para mí fueron los mejores años de mi vida, cuando he ido a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, y no me corresponde lo que han hablado con lo que yo viví en mi formación académica. Quisiera platicar algunas cuestiones. Educación para mí sí es un proceso de formación muy amplia, que es diferente en cada cultura. O sea, allá respetamos las reglas, ahorita que decía Pepe, en Estados Unidos, porque hay sanciones muy duras. La policía en Estados Unidos puede lastimar a una persona casi sin ningún... No tenemos la misma formación ni los policías. Ellos agarran armas, matan gente, se les hace normal cosas que nosotros no nos parece normal. Decía Félix algo muy importante, el tema de la movilidad social, que creo que... Jaime, perdón, ¿cómo que no nos parece normal? Espérame, mi Pepe.
creo que es algo de lo más importante del papel de la educación, no solo en nuestras tierras, en todo el planeta, el tema de cómo desarrollar al ser humano para que tenga mejores oportunidades de bienestar para él, para su familia, para su comunidad. Y les comentaba, en mi caso ocurrió, toda mi formación fue en escuelas públicas, desde la primaria hasta la universidad. Sin la universidad pública seguramente no hubiera podido estudiar mi maestría, que yo me pagué, no mi papá me pagó como algunos pueden haber recibido ese beneficio. Hice mi maestría en una universidad privada muy prestigiada de aquí de Guadalajara también, pero creo que en mi caso el tema de la educación sí, y no solo en el mío, seguramente de millones de personas, el accesar al sistema de educación formal me permitió poder entrar al bachillerato, después hacer una licenciatura y después, como decían ustedes, obtener una maestría y un doctorado ya en instituciones privadas. Entonces, creo que en mi caso, y como muchísimos de los compañeros que yo tuve en esos años, fue un factor determinante. Si no fuera porque aprovechamos el sistema educativo, seguramente hubiera terminado haciendo otras cosas. Después, el sistema de educación pública, yo creo que en México no es tan malo, o no es malo, o no es considerablemente menor. Las instituciones privadas, que las más caras casualmente están de alguna manera vinculadas a la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, yo vi en Santiago de Chile un contraste grandísimo entre la universidad privada, fui a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y las universidades privadas. Ahí se notaba una diferencia en infraestructura, el mantenimiento de los edificios, que al menos en mi ciudad, en Guadalajara, no ves. Tenemos instituciones como la UNAM, el Politécnico Nacional, que son muy prestigiadas a nivel internacional, y en Jalisco tenemos la Universidad de Guadalajara, que tiene campus que no le piden absolutamente nada, creo yo, a las universidades privadas, ni en infraestructura, es decir, ni siquiera están más bonitas, ni en temas de calidad académica, ni de investigación, ni de creación y demás. Entonces, creo que en México, ¿no?, o al menos aquí en Guadalajara, la infraestructura de nuestra universidad pública no le pide nada a las instituciones públicas. Creo que la gente que estudia en una universidad privada acá también es por estatus, por relaciones, ahí sí te da relaciones, y en la universidad pública pues no te pueden pedir dinero para pasarte, porque la gente que va ahí no tenemos dinero para pagar a un maestro. Por lo demás, a ver, el tema de la formación, creo que yo sí fui muy afortunado, tuve extraordinarios maestros, tanto en la primaria, en la secundaria. En la prepa nos permitían apoyar a nuestra comunidad, es decir, podíamos ir con los campesinos, limpiar la maleza de las labores, pintar casas, hacer beneficios a la comunidad, hacer obras de teatro, pantomima, etcétera, que después la misma comunidad nos agradecía y nos invitaba a comer, a cenar, a hacer lunadas, a hacer tamalizas, a hacer elotizas. Creo que el proceso de formación académica, pero también en la comunidad, para mí fue siempre muy, muy rico, y también disfruté muchísimo. Ahora tengo por esposa una maestra que da clases en una escuela pública, y las historias que me cuenta de sus alumnos tampoco corresponden a lo que he escuchado. Seguramente los retos que tiene nuestro sistema educativo serán
muy parecidos a los que tienen nuestros países o nuestras comunidades. Y creo que mucho lo mejor que tenemos son los sistemas de educación. Y si no fuera así, tenemos un gravísimo problema. Tenemos, creo que entre las prioridades de las comunidades, educación, salud y justicia, pero en el tema de la educación es donde se forman los nuevos ciudadanos, los niños, quienes van a estar ahora. Creo que en México tuvimos durante mucho tiempo un problema de infraestructura en las escuelas públicas, salarios muy bajos de los maestros, seguramente habrá buenos, malos, pero otra vez, o sea, creo que soy muy privilegiado en donde vivo. Bueno, en México el sistema de educación pública corresponde a los 3 niveles de gobierno. Es decir, la federación tiene una obligación con la educación, el estado tiene una obligación y el municipio tiene una obligación. En Guadalajara y Zapopan, los municipios le han estado metiendo mucha lana en infraestructura, en las escuelas públicas. A los niños de primaria, secundaria, ahora tienen, creo que, muchos mejores instalaciones, bibliotecas, lugares de recreo, que cuando yo fui alumno. Lo sé por mis hijos, que he podido ir a sus escuelas. Entonces, yo tengo un profundo respeto por los maestros. Yo sí separaría el tema en políticos, y ahí meto también a los líderes sindicales y a los trabajadores de la educación, que creo que para ser maestro en México sí se requiere una verdadera vocación. Por negocio nadie va, los sueldos no están correspondientes a lo que hacen por la comunidad. Y bueno, en el tema de que se ha quedado estancada, que está no acorde a los avances tecnológicos, seguramente sí. Yo no soy experto en temas educativos, pero creo que lo mismo le pasa a la salud, a la protección civil, al sistema de justicia, tal vez mucho más. Entonces, creo que si tenemos alguna deuda con la educación, y Félix nos ha dicho muchas veces, pues párense y vayan a manifestarse y hagan algo por tu país, sean ciudadanos responsables. Creo que la mayor responsabilidad que tenemos todos, incluso los que nos formamos en escuelas privadas o públicas, es apostar y tratar de mejorar los sistemas de educación pública, porque la mayoría de la población es donde se forma. Es decir, qué porcentaje de las personas pueden acudir a escuelas privadas en México, no lo sé, pero seguramente la gran mayoría se forma en escuelas públicas. Termino con lo siguiente: en Jalisco, a diferencia también de otros estados, la Universidad de Guadalajara, que es donde yo me formé, ha hecho campus no solo en Guadalajara, sino en todo el estado. Tiene 12 sedes en las ciudades medias del estado, donde puedes ir a estudiar arquitectura, medicina, odontología. Tiene muchos programas inscritos en el Sistema Nacional de Investigación. Tiene procesos de innovación muy, muy reconocidos, y la infraestructura que ha desarrollado, no solamente en la capital del estado, sino en toda la entidad, creo que es muy buena. No creo que le pida nada a ninguna universidad pública o privada. Seguramente habrá universidad privada que no conozco y que tendrán cosas impresionantes, pero yo estudié mi maestría en la Autónoma,
conozco muy bien el sistema, las instalaciones y demás. Entonces, eso es lo que diría en este primer saque, que la verdad, yo disfruté mucho toda mi formación. Los años más felices que recuerdo son mis años de secundaria, de prepa, y ahora cuando me invitan a dar clases, de repente también lo disfruto mucho y trato de hacerlo mejor con los recursos limitados que tengo. Desde luego no soy experto en pedagogía ni en educación, pero creo que dice una buena maestra: cuando haces las cosas de buena fe y de manera honesta, si haces algo más, lo tratas de resolver y aprender sobre el camino. Sí, Jaime, yo estoy de acuerdo, pero yo también, mi periodo de educación fue feliz, pero eso no significa que el sistema yo encuentre que esté funcionando bien. También me divertí mucho, tengo excelentes recuerdos de muchos profesores que desde el primero básico, del primer curso, recuerdo todavía a mi profesor Giacomelo, tengo la foto de él, tomó a los 100 y tantos alumnos que era el único, un viejo italiano, y tenía un sistema que todavía lo recuerdo, lo tengo grabado. El hecho de que yo haya tenido una infancia feliz en eso no implica que el sistema en sí sea bueno o malo. Significa que hemos sido afortunados nada más, porque seguramente muchísimos otros niños no tuvieron esas posibilidades. Ahora, Jaime, dime una cosa, todos tus hijos han estudiado en el sistema público. Sí, mis hijos, mis sobrinos, te digo, mis hijos estuvieron en la escuela de deportes pública, que es el CODE, que cada año gana el primer lugar en las Olimpiadas Nacionales, y ahora en los Panamericanos seguramente irán varias personas que salieron de aquí del CODE. Fueron a música, a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, desde que eran muy, muy pequeños. Sí, pero es que el punto era en el fondo para saber, claro, como tú estuviste en pública, generalmente los padres que han estado en educación pública y tienen los medios como para que sus hijos estén en privada distinta. En el caso nuestro, el caso de Chile es diferente. Nosotros en los años 80 con la dictadura, la educación pública perdió mucho porque se generó, ingresó un sistema neoliberal y se generó la educación mercantil, por decirlo de alguna manera, y se generaron diferentes tramos. La escuela pública permaneció, se generó la escuela privada que había existido siempre y que también muchas veces estaba en manos de la Iglesia Católica, pero no solamente de eso, digamos, porque también tienes aquí los colegios alemanes, los colegios ingleses, que siguen siendo privados, digamos. Pero entre medio surgió un grupo grande de colegios, escuelas que se llamaban subvencionados, particulares subvencionados. Entonces, ese salto del que hablábamos en algún momento de una clase social a otra que te puede dar la educación, se generaba también en ese aspecto. Hay gente que puede tener dinero y sacaba a sus hijos de la escuela pública y los llevaba a estas escuelas intermedias que también eran semi-privadas, por decirlo de alguna manera, particulares subvencionados, y que el Estado los subvencionaba y además pedían el aporte a los padres. Los padres tenían un cierto límite que podían pagar, máximo, digamos, y eso cobraban las escuelas. Y se pasó el manejo de la educación a los municipios. ¿Qué significó eso? Tú me hablabas, claro, de ciertos municipios que le ponen dinero a la escuela. Lo que significó es que hay municipios que manejan mucho dinero y hay municipios que manejan muy, muy poco dinero. Entonces esos municipios tienen que mantener esas escuelas y pagarles a sus cuerpos de profesores igual. Y se generan deudas porque tienen que sacar de un lado a otro. Lo mismo pasó aquí con la salud. Entonces, mi referencia a lo que yo pongo es precisamente a mi experiencia educacional. Y cuando hablo bueno, a lo mejor no fueron muy, muy suaves mis palabras, pero cuando hablo cuando está de una educación estancada y anacrónica, me refiero que al modelo educacional
que yo no creo que ahí varíe en el de ustedes, que fue el que me tocó vivir a mí, que le tocó vivir a mis hijos, que le tocó vivir a mis padres, es un modelo que surge post-revolución industrial. ¿Por qué? Porque en ese momento la sociedad requería un tipo de persona que funcionase de acuerdo a ciertos parámetros. O sea, en el colegio tienes que entrar, o la escuela tienes que entrar a cierta hora, que es muy temprano, tocan una campana para que entres, te forman primero, tienes que entrar en orden, todos formados casi desfilando, al menos estoy hablando de la experiencia en Chile. Después de un rato tocan una campana y puedes salir a recreo y los niños se distienden, ¿cierto? Es una algarabía, una locura y todo eso. Tocan una campana y nuevamente entran, que era lo que pasaba en las industrias. O sea, las campanas era para el descanso, para el cambio de turno. Y entonces tenías que preparar a esa juventud para el trabajo que tenían allí, que eran las empresas. Había una relación directa. Y ese funcionamiento con un profesor o un maestro, como le dicen ustedes también, ¿cierto? El maestro, ¿de dónde viene el maestro? Del término latino magister. ¿Qué significa el término latino magister? Tiene varias definiciones, pero el más mayor, el más que otros, más gister, el más mejor, se dice inclusive en algunas veces, o el que más sabe, que es el que se para allí y dicta una clase, pasa a ser el maestro. Por eso muchas veces, no sé si ustedes allá, pero aquí se les dice maestro también a los carpinteros, a los gaffiters, se les dice a los que saben de un tema algo y supuestamente saben mucho más que uno. Entonces, ese modelo que está desde esa época, para mí es anacrónico porque la sociedad ha cambiado, ha evolucionado, los trabajos también han cambiado, y al menos aquí sucede que cuando los niños llegan al último año, que aquí es el cuarto medio, el último año de su educación de secundaria, que eso implica 12 años de estudio, sin considerar el kinder, ahora hay pre-kinder, o sea, súmale 2 años más, pero consideremos nada más los 12 años de estudio de la primaria y la secundaria. La mayoría o un gran número no sabe qué hacer, no sabe para qué están capacitados y generalmente se guían porque los padres, amigos o alguien tratan de orientarlo y decirle, mira, tú guíate por acá. Y el fracaso que se genera a nivel universitario, o sea, entran en una carrera a 100 y tantas personas, ¿cuántos se titulan, cuántos egresan? ¿Cuántos quedan en la mitad por lo mismo? Porque en realidad, no, por decirlo de alguna manera coloquial, no tienen dedos para el piano y no sabían a qué se enfrentaban. El porcentaje más bajo es de gente que entra a una carrera porque realmente le gusta y la disfruta. Hay algunos que hacen el esfuerzo porque saben que van a estudiar una carrera que los va a redituar económicamente y necesitan dar un salto social y económico, y eso es lo que los fundamenta. Se pegan allí, pero no es una cosa que es lo que les guste. Tienen las capacidades porque han tenido toda una vida, 12 años o más de memorizar diferentes conceptos, de la cual la mayor parte de lo que estudiamos en el colegio se nos va. Aquí hago un paréntesis, hubo un programa que seguramente era copia de otros programas de otros países hace muchos años atrás, en que habían adultos que se enfrentaban a niños de quinto básico. El quinto básico es el quinto de primaria, quinto año primaria. Y les hacían preguntas a los adultos, profesionales, padres, de las materias que le pasaban a los niños de quinto básico. Y los niños respondían porque eran las materias que estaban viendo en ese momento. Pero la mayoría de los padres no sabían, no tenían idea de esa materia. Ya hace mucho tiempo lo habían olvidado y no las utilizaban. Entonces, claro, hay una pérdida. Hay un autor que también se llama Emile Durkheim, que habla mucho de educación y tiene un texto que después vamos a recomendarlo, precisamente, Educación Moral. Es de principios del siglo pasado, estamos hablando, y que también habla de lo mismo. O sea, te das cuenta que esto es algo que se arrastra y que no ha cambiado en todo este tiempo. Él dice que a los niños les enseñan en la educación, en Inglaterra, idiomas, francés, y estudian todo 4 o 5 años francés y no tienen idea de francés cuando salen. Y yo decía, bueno, a nosotros nos enseñan desde la básica, desde la primaria, digamos, nos enseñan inglés, y bueno, a mí me tocaba inglés y francés, y anda a hablar inglés o anda a hablar francés
con un nativo de ese país. O sea, si aprendes es porque tú te preocupaste fuera del colegio de aprender o porque tus padres se preocuparon y te hicieron cursos o te educaron de diferente manera. Entonces a eso me refiero con que es un sistema que está casi obsoleto o anacrónico, y viendo evidentemente la experiencia de mi país que les contaba, ¿cierto? Con esto de los colegios subvencionados, que se generó un negocio absoluto y que al final nadie fiscalizaba los recursos, las subvenciones que les daba el Estado a esos colegios, y por lo tanto ellos podían utilizar esos recursos no para potenciar sus escuelas y mejorar los sueldos de sus profesores, no, los podían utilizar para ellos, y se llenaban los bolsillos y tú veías a los sostenedores que se llamaban en ese momento, o todavía se llaman creo, con grandes casas, grandes autos, grandes vacaciones, porque evidentemente era un negocio y se empezó a llenar de escuelas y colegios por lo mismo, porque recibían esa subvención, más encima los padres le daban plata. Y eso no ha mejorado la calidad de pensamiento de las personas o de los jóvenes que han salido de este sistema educacional. Sí, al contrario, este sistema en el fondo que te embota con datos y todo eso, insisto, no tiene nada que ver con que haya uno sido feliz, con que disfrutaste con amigos, con que tuviste profesores que fueron diferentes al resto y que por lo tanto uno los recuerda, porque si sacas tu cuenta de cuántos profesores tuviste a lo largo de tu vida, seguramente te van a faltar dedos del cuerpo y son muchísimos. Pero siempre uno recuerda varios, ¿cierto? A lo mejor lo puedes contar con una mano o con dos manos, dependiendo de tu experiencia. Pero siempre te quedan esos recuerdos. Pero son casos muy particulares, no es la generalidad. Entonces, de ahí iba yo con el tema este. Y antes de terminar con esta interrupción, de la cual solicito las disculpas, Pepe también habló del tema del castigo, en el fondo, no, del dinero, que se le podía pasar dinero a algunos profesores como para que mejoren o te atiendan mejor. En un podcast anterior yo les hablaba de un texto que se llama La historia comienza en Sumer, de Samuel Noah Kramer, que él traducía las tabletas que estaban de barro en escritura cuneiforme de los antiguos sumerios que han sido encontradas en la Mesopotamia. Y ahí aparecía el caso precisamente hace 4.000 años o más atrás de un padre que lleva a un profesor a su casa y le hace regalos y todo para que su hijo le mejoren las notas, porque le estaba yendo mal. Y evidentemente le surte efecto. Entonces, y por eso también hemos llegado a ciertas conclusiones que pareciera ser que el ser humano en cada época y en cada lugar es el ser humano. Es eso nada más. Un solo mundo. A ver, es bien sencillo. No, ahí difiero con el mundo. Yo creo que el mundo, pero es una cosa de definición de términos nada más. Es bien simple. A ver, son cosas distintas. Seguramente para el 99% de los seres humanos, la mejor etapa de su vida fue primaria, secundaria o secundaria y prepa. Pues ¿cómo no va a ser la mejor si no tienes ninguna responsabilidad? A ver, eso es totalmente distinto a lo siguiente. Espérame. Perdón. La mayoría de los chavos que iban a la secundaria conmigo trabajábamos. Bueno, nada más por hacer esa educación. A ver, ahora, yo te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato bien contundente, a ver si no estamos bien jodidos en el sistema educativo, y no de ahora. En el conflicto de los árabes con Israel, desde el año 1920 a la fecha, han sido asesinados 116,000 personas, 25,000 de Israel y 91 de Palestina, 91,000. En 5 años de este gobierno van 168,000 asesinados y 44,000 desaparecidos. Perdóname, Jaime, esto es un reflejo de la jodida educación que tenemos en este país. A ver, si este país tuviera una sociedad educada, de entrada no tendríamos al güey que tenemos de presidente. Entonces, no me digas que no está jodido el sistema. A ver, Jaime, ve la calaña de seres humanos que habitan este país. Acaba de pasar un huracán o ciclón o no sé qué, devastó Acapulco, devastó Guerrero, y tú ves a gente robándose
ya no digo en seres básicos, robándose pantallas de televisión como unos viles opilotes. Eso es educación. A ver, la educación, ya lo dije, no es transmitir conocimientos, no es saber sumar, es saber ser humano. Y en este país, con este nivel de asesinatos, de desaparecidos, de impunidad, de cómo somos los mexicanos, perdóname, Jaime, no somos un país educado, no somos una sociedad educada, son los mínimos los que tienen una educación. Entonces, no digamos que el sistema educativo funciona cuando tiene décadas, sino es que desde que comenzó con el imbécil de Lázaro Cárdenas a destruir la educación, porque él empezó con lo que decía Félix, con un adoctrinamiento comunista, aunque ahora le echa la culpa a los neoliberales, son iguales. Pero, a ver, ahí empieza cuando empiezas tú a adoctrinar para generar borregos. Perdónenme, pero en un país educado o una persona educada, Jaime, de entrada no va a haber narconovelas, de entrada no escucha narcocorridos, porque está educado. ¿Cuántos millones de mexicanos les encanta ese tipo de cosas? Entonces, hay un sistema educativo total y absolutamente jodido. Hablas tú de grandes universidades de aquí de este país, cosa que yo no las considero, ni menos las públicas, perdón que lo diga. A ver, ¿cuántos egresados en abogacía, como tú, licenciados en Derecho, egresan de la UDG cada año? De esos, ¿cuántos terminan de Uber? ¿Cuántos realmente tienen una carrera exitosa como tú? ¿El 5%? ¿El 2%? A ver, no es la universidad, eres tú como persona, somos las personas las que salimos adelante, no es por una universidad, porque si fuera así, el 90% de los egresados se dedicarían a lo que estudiaron, y no es así. O sea, hay un sistema educativo tronado, jodido, obsoleto, y sobre todo que en lugar de educar forma rebaños y atajos de hipócritas y de pocos ciudadanos. Entonces, no digamos otras cosas, porque esos son los números, la realidad que vivimos, y no tiene nada que ver que si a nosotros se nos hizo feliz la infancia estudiando, ¿no? Pues sí, también para mí fueron los mejores años seguramente. Aunque trabajáramos, Jaime, no teníamos responsabilidad. No había una familia que mantener. Trabajábamos para nosotros y para nuestros vicios, y se acabó el corrido. Y los vicios los han mantenido. Pero discúlpame, Jaime, yo sé que tú quieres decir algo, pero yo también quería decir una cosilla nada más. Sí, lo puedes. Cuando fue el estallido social en Chile, el 2019, que partió en octubre, se saquearon supermercados, fue un desorden grotesco a nivel nacional. Bueno, la televisión y el periodismo, como ustedes saben, estaba atento porque el rating le interesaba a filmar, tomar las tomas y a tratar de entrevistar a la gente. Y hubo casos, al menos uno, que se vio a nivel nacional en la televisión, de un ingeniero que iba en su camioneta, en una camioneta, no una viejita de startup, no, una camioneta nueva, linda, se estacionó y cuando vio eso se metió al supermercado y salió con un televisor de pantalla plana, arrancando. Entonces lo pillaron, claro, y lo trataron de entrevistar y el tipo se avergonzaba, decía, bueno, lo que pasa es que como todos lo hacían, era la oportunidad de ser ladrón, dicen. Pero era un tipo, si tú dices, oye, que tiene medios, tiene recursos, él podría comprarse eso, él debería ser un tipo medianamente culto, porque había estado en la universidad, se tituló, tenía un trabajo. Entonces, el término educación, y eso es lo que quería plantear con lo que dije, que a lo mejor no quedó muy claro, es un término que se ocupa en muchas cosas, en muchos aspectos. Uno es cuando tú dices yo soy un tipo educado porque tengo una carrera, he estudiado, posgrados, postítulos, etc. Y por lo tanto soy estudiado. Pero generalmente más se aplica a ese entrecomillado que yo dije, ese es una persona educada, que tiene que ver más con la moral, con las normas, con las buenas costumbres. Y eso se te da generalmente en la familia, en la casa.
Y seguramente tú tuviste un apoyo familiar potente y por eso eres como eres y por eso tienes tantos amigos y todo te estimas y eres exitoso precisamente porque has salido adelante con tu esfuerzo, pero también con tu carisma y con ese apoyo que tuviste familiar, más que nada. Pero habría que pensar de los chiquillos y además que yo deduzco, esto es otra cosa que estoy disparando al voleo, al aire nomás. Me da la impresión de que tú, con lo que decías delante, a lo mejor estudiaste en pueblo chico, porque los colegios de los pueblos chicos, claro, tienen actividades con su comunidad y la comunidad se acerca y todo eso. Y eso sí, hay otros medios o sistemas de educación, como el que en alguna vez conversamos con el aprendizaje de servicio, el A+S, que trata de explotar más que nada las experiencias con socios comunitarios. Nosotros capacitamos colegios por esa metodología de enseñanza, pero no pegan mucho, parece que a los colegios no les da, económicamente no les es conveniente, lo aplican un poquito nada más. Pero bueno, eso quería decir en base al caso específico del estallido social. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que es interesante y son temas importantes que deberían de estar en las mesas de discusión de manera permanente, porque así como nosotros tenemos puntos de vista diversos, creo que algo se debe de construir y mejorar de este tipo de discusiones, ¿no? Yo creo que en un principio sí, y lo dije también, creo que he sido muy afortunado. Sí, mi escuela estuvo en un pueblo pequeño, pero decía, el tema de la movilidad, que creo, cuando menos la preparación académica formal, pública o formal, institucional, es lo que debe de, lo que debería de reflejar, en mi experiencia, como decía Félix también, yo hablo desde mi perspectiva, creo que de mí, de muchos de mis compañeros sí se dio y aparte era la única posibilidad, ¿no? Y otra es que también hemos sido afortunados por en la ciudad donde vivimos y demás, hemos tenido la posibilidad de ir a revisar escuelas privadas, y hemos decidido dejar a nuestros hijos en escuelas públicas. Y decía, no solo de formación primaria, secundaria, es decir, las escuelas de música, de deportes, por ejemplo, que hay en el estado, en la capital del estado, son, creo yo, muy buenas. Lo demás, creo que la formación, sí, mucho es de la familia, porque estamos hablando también ya de cuestiones muy básicas de valores. Y creo que sí es una desgracia que, por ejemplo, lo que decía Pepe, haya gente que esté robando cosas allá en Guerrero, que un abrazo para toda la gente. El huracán que les pegó es el más grande registrado en la historia de México, desde que medimos este tipo de fenómenos. Nunca nos había pegado un huracán de nivel 5. Y bien, la formación entonces trasciende a la escuela, porque en comunidades tan diversas como somos, seguramente habrá gente robando víveres en Acapulco, lo que hay, pero también hay muchísima gente que está buscando cómo ayudar, que está recolectando agua, fruta, víveres, enseres, medicamentos, para poder llegar y apoyar a los hermanos que están pasando una situación tan difícil. Entonces, creo que las carencias de la formación, de la educación, son muy parecidas a las de la comunidad y el Estado en general. Y aquí sí creo que familia, escuela, iglesia, política, todos los sectores estamos involucrados y somos responsables desde nuestras trincheras a formar a nuestros ciudadanos, a formar a los que vienen detrás de nosotros,
con lo que tenemos, ¿no? Que a veces es muy limitado, precisamente por algo que decía Pepe, las coyunturas, las conveniencias políticas, que a veces no es algo que dé votos. Las cuestiones trascendentales generalmente no tienen mucha popularidad política, la justicia no da votos. Ahora en México estamos teniendo un duro golpe al Poder Judicial de la Federación, con un recorte presupuestal durísimo. Y la formación, otra cosa con lo que estoy muy de acuerdo con Pepe, formación básica de algunos temas no tenemos. Por ejemplo, la mayoría de los mexicanos no conoce sus derechos más básicos, sus instituciones, y el no conocerlos pues te hace que no puedas exigir los derechos que tenemos. Con esto concluiría yo mi participación, Félix. Pepe. Quizá mi visión es muy pesimista. Hace unas semanas, no sé, ya días atrás, el niño que, si no me equivoco, en Nuevo León, un niño prácticamente apuñaló a su maestra. Digo, no es el común denominador. Apuñaló a su maestra porque la maestra le dijo que era feo y pobre. Y el niño reaccionó así. Digo, yo nada más vuelvo otra vez a los datos duros. Félix dio un dato que a mí me parece fundamental. Todos los que tuvimos oportunidad de cursar o estar en las aulas, que insisto, eso no es educar, pero que pasamos por las aulas, yo creo que hasta la universidad llegamos a tener cerca de 100 maestros. De esos 100 maestros, nomás preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cuántos son los que nos marcaron a lo largo de la historia? ¿5? ¿6? ¿10? No más. Y el otro 90%, el otro 95%, ni nos acordamos, o hay algunos que fueron verdaderamente nefastos. Porque yo coincido con Jaime. Como en la vida misma, maestros hay como todo. Buenos, malos, regulares. Pero realmente, ¿cuántos son los buenos? Veámoslo en nuestras vidas. Si de casi 100 maestros solamente recordamos a 5, híjole, entonces yo sí creo que el sistema educativo está total y absolutamente anacrónico, rebasado, que no le veo ninguna salida, que está generando otra vez lo que siempre ha generado, rebaños de qué no sé, pero rebaños de lo que sea. Y que el docente, también así lo creo, en muchas ocasiones no se le brindan las herramientas, los instrumentos y todo lo necesario para que puedan formar seres humanos. Porque si hasta ellos mismos, los docentes, están padeciendo un tema desde lo básico económico, pues ¿cómo pueden ellos transmitir? Yo cuando he estado a cargo de alguna institución educativa, yo siempre lo dije, que mi primera obligación era hacer que los maestros llegaran felices al aula, fuera virtual o fuera presencial. Esa era mi obligación, que el maestro llegara feliz, porque un maestro feliz cambia la vida de los alumnos. Ahora, para eso hay que darle los elementos. Y aún así, hay maestros que están peleados con la vida misma. A mí me tocaron muchos maestros bien acomplejaditos, tan acomplejados que me reprobaban porque yo era más capaz y sabía más que ellos. Y no doy nombres por respeto a los difuntos. No es cierto. No, pero así pasa también, pues, hay que decir las cosas como son. Entonces, yo sí creo que el sistema educativo tiene que pasar por un proceso, yo no sé si de renovación, de resurrección, de revolución o de algo, pero así como estamos tronados. Sí, es verdad. Bueno, yo desde mi perspectiva en Chile puedo opinar. En un momento de nuestras historias, bueno,
generalmente se producía la expectativa de que cada joven que egresa de la educación media o secundaria, como le dicen ustedes, el objetivo suyo era la universidad. No sé si a ustedes les pase lo mismo. Eso implica que si los muchachos egresaban de la secundaria y no entraban a la universidad, era ya el primer fracaso, o uno más de tantos que podrían haber tenido. ¿Y a qué llevaba eso? Llevaba a como las pedagogías estaban tan miradas en menos y habían decaído tanto, eran las que menos puntaje exigían para entrar. Porque aquí se da una prueba de acceso a la universidad, que en mis tiempos era la prueba de aptitudes académicas, y eso te entrega un puntaje, y con ese puntaje tú postulas una carrera. Muchos jóvenes, un gran porcentaje, espera ver el puntaje para postular una carrera. O sea, no es que ya tenga definido algo por vocación. Y si el puntaje es bueno, claro, postulan a carreras que les van a redituar económicamente o creen ellos que van a poder terminarlas. Y tal vez por eso se genera un proceso tan alto de deserción muchas veces. Las más altas siempre son medicina o ciertas ingenierías de puntajes más altos. Y las más bajas eran las pedagogías. Ahora se está haciendo un proceso para aumentar el puntaje de las pedagogías. Entonces, como no podías quedarte sin entrar a la universidad, porque eso era un fracaso, una frustración, ¿qué pasaba con los muchachos? Bueno, entrar a pedagogía. ¿Y qué te genera eso? Que entran un montón de jóvenes a estudiar la pedagogía sin tener la vocación. Es porque hay que hacer algo, porque tienes que tener una profesión, sea lo que sea, da lo mismo. Tienes que sacar un título y listo, y después ejercerás. Y eso te genera una vida de frustración. O puedes que te adaptes, a lo mejor logres adaptarte en algún minuto, o descubras una vocación que estaba escondida, quién sabe. Pero eso es en los casos más positivos. Entonces entran a la universidad, y la universidad te prepara supuestamente para el campo laboral, para ir a enseñar. Mi promoción, al menos nuestra promoción, fue un poco diferente cuando entramos en el año 85, porque los puntajes eran bastante altos, y entre otras cosas. Pero a mí me tocó hacer mi práctica profesional, en la escuela industrial, un colegio público que te generaba, no era, ¿cómo se llama esto? Era práctico, digamos, sales con algo, con conocimientos para el trabajo, para la vida, pero tenía muy pocos recursos. Los vidrios estaban quebrados. En Valdivia llueve mucho. Cuando llovían esos contemporales, todos los chiquillos se tenían que correr para un lado porque si no se mojaban. Había un alumno que dormía casi toda la clase. La profesora guía me dijo: mira, ese chico no déjalo que duerma, no lo despiertes, porque él trabaja en la feria, se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 va a trabajar y de ahí se viene para acá, y cuando viene muy cansado se pone a dormir, así que no lo despiertes. Chicos bebiendo en clase, o sea, con vidas complejas, muy complejas, pero ellos no tenían otra opción. Y además, ni siquiera esa opción les gustaba o les servía, porque en el fondo para ellos a lo mejor era un desagrado ir. De todos mis años, de todo el tiempo que estudié en todos los colegios, escuelas que pasé y universidad, jamás vi que mis compañeros ni yo nos molestáramos o nos pusiéramos tristes porque un profesor decía: se suspende este examen o esta prueba porque no puedo y los vamos a correr. Era algarabía. No va a haber prueba, no va a haber examen, bien, era algarabía. Cuando un profesor o alguien decía: no va a haber clases mañana o tal día de la semana porque van a haber otras actividades y no van a haber clases, algarabía. Nadie se ponía triste. Entonces, esas cosas que eran constantes, a mí me generan una idea de decir: oye, realmente algo está mal en el sistema.
si tienes profesores que te... Bueno, y yo les decía, cuando yo fui a hacer mi práctica en la universidad, la teoría es una cosa, y la teoría es grande, y tú puedes ser el cambio, el factor de cambio y todo eso, pero tú llegas a una realidad totalmente distinta para la que no te preparan. Te enfrentas a un mundo totalmente diferente. Y también hice clases en colegios particulares, me tocó hacer clases en el colegio alemán, en el instituto alemán. Y ahí, si yo necesitaba sacar apuntes, 1000 hojas de apuntes, no había problema, las sacaba y pucha, era felicidad, y todos los recursos que yo necesitaba me los daban. Y esos chiquillos, claro, venían con las panzas llenas, habían cenado, desayunado, almorzado, comido, y si llovía los iban a dejar en vehículo y los iban a buscar. Era otro mundo. Y los profesores teníamos todos los recursos, y los sueldos de los profesores eran muchísimo más altos. Entonces, claro, el profesor iba con ganas también. Pero cuando me tocó hacer la práctica o enseñar en colegios que eran públicos, la realidad era muy diferente. Ahora se ha tratado de cambiar eso, y los profesores se les han mejorado los sueldos y tienen mayores beneficios, pero ha demorado. Y ha quedado allí esos restos de todo lo que significó años y años de esta miseria educacional, que está dada por todos lados, por las metodologías obsoletas, por la falta de recursos económicos, en desmedro de los colegios públicos, más que nada, por las enseñanzas de las universidades, que supuestamente son las que tienen los conocimientos últimos, las teorías últimas de aprendizaje y todo, pero que no te preparan o no preparaban en ese momento realmente para los hechos a los que tú te ibas a enfrentar, o te preparaban solamente para hacer clases en ciertos ámbitos educacionales como los privados, que eran los ideales en el fondo. Pero en los otros, la mayor parte de las personas no tenía ganas de estar allí, y iban porque en el fondo estaban prácticamente obligados, pero si dependiera de ellos no habrían ido. A eso me refiero yo con el tema de una educación anacrónica y obsoleta, y que requiere una mejora y un cambio, que sería fantástico si se lograse. Pero tampoco lo veo muy factible, porque implica muchas cosas. Los métodos de enseñanza y aprendizaje hay varios, pero seguimos con el mismo de siempre. Y el otro factor es que al final se generan situaciones. Mi señora, mi esposa, o esposita, como dice Jaime, también es profesora y tiene más de 30 años de ejercer la labor. Y hoy día también le pregunté, oye, ¿qué cambiarías tú? ¿Cómo estás? Bueno, a ella le gusta hacer clases, pero claro, ella diría que hay ciertas cosas que cambiaría. Por ejemplo, para orientar más a los chiquillos hacia dónde van de cierta edad, no tanto conocimiento, disminuiría las horas de clase también, porque es mucho. Los cabros se levantan en invierno, aquí es terrible en invierno, muy temprano, es de noche, y tienen que ir al colegio con sueño, y están toda la mañana, prácticamente almuerzan en el colegio. Gran parte de su vida se lo pasan allí, y dime tú qué aprenden en realidad. Hay muchos que sí, que les sirve, que despiertan, pero como hemos hablado en otros podcasts igual, la diversidad de ese grupo humano es amplia. Entonces, un profesor enseña de una manera a una diversidad de jóvenes que pueden ser diferentes, y a lo mejor el inquieto, el desordenado, el que tú no quieres, el que te genera problemas, ese cabro es un tipo inteligentísimo que necesita otro tipo de enseñanza. En el colegio de mi señora ahora, ponte tú, tienen niños con síndrome de Down, y ella no estudió para eso, para atenderlo. Tienen, claro, algunos, ¿cómo se llama? Auxiliares que las ayudan allí para atender ciertos casos, pero igual es complejo. El respeto, ponte tú, que para nosotros era algo clave, que viene de la casa, de la familia, prácticamente se ha perdido. Los apoderados ya tienen más peso, y el profesor ya no tiene autoridad prácticamente, y si le levanta la voz a un alumno o le dice algo, le van a venir a reclamar, y se arriesga, porque como hay dinero de por medio, de que lo echen. Simplemente el director le diga, oye, tú no me sirves porque tengo muchos reclamos tuyos, y quién sabe por qué.
Y a lo mejor puede que sea un buen profesor que tiene otra metodología, quién sabe, no sé. Pero los parámetros son muchos y eso es lo que me lleva a pensar a mí que no creo que se logre, pero que debería haber un cambio, porque estamos hablando que queremos redescubrir América y queremos pensar que esta multiculturalidad también, que es otro tema que no solamente se da cuando dicen, oye, el currículum, si se van a los colegios que existen en las reducciones indígenas, por decirlo de alguna manera, o en sectores, sí, ahí se aplica currículos distintos, pero la multiculturalidad también está dentro de la ciudad. En la misma ciudad, en el mismo colegio que estás, tienes compañeros que viven por lo menos los colegios públicos, que viven en poblaciones, en la pobreza, que proceden de etnias indígenas distintas, y también hay multiculturalidad allí, pero el currículum no se aplica, o la currícula no se aplica allí para eso. Entonces hay muchos factores que son complejos. Bueno, eso. ¿Quieres decir algo, Jaime? ¿O pasamos ya a las recomendaciones? No, Yo sí, creo que por cerrar. el tiempo, pero bueno. Creo, Félix, que es cierto lo que dices y creo que le pasa a todos los ámbitos sociales, ¿no? Es mucho más rápido el cambio en la tecnología, por ejemplo, que de un año a otro puede cambiar totalmente los modelos tecnológicos aplicados, y en temas de las ciencias sociales o de los movimientos sociales es mucho más lento. Ahora que te escuchaba, decía, de veras nos sigue funcionando el modelo de división de poderes, por ejemplo, de república, de sistemas de procuración e impartición de justicia. ¿Cuántos años tienen? Lo platicas tú mismo en algún podcast. ¿Son ideas que tienen 1000 años? Algunas de los conceptos que todavía tenemos, cómo se estructuran nuestros estados, los griegos, los romanos. Ya ¿Y el derecho romano? El derecho romano. Es base de toda una cultura jurídica actual, ¿no? Entonces, creo por otro lado que mucho ahora con el tema de inteligencia artificial, de facilidades tecnológicas, aunque no queramos, va a haber esa revolución educativa que decimos, creo que se va a dar o que se está dando ya. Las universidades más prestigiadas ya están ofertando cursos en línea, por ejemplo, que antes era impensable para ellos. Algo del prestigio era que el alumno vaya al campus, que conozca las instalaciones, que conviva con cierto tipo de personas. Pero ahora puedes estar en Chile y tomar una maestría de una universidad española sin mucho problema. Creo que la revolución se está dando o se tendrá que dar más a fondo en el corto plazo. Tenemos mucho que cambiar. Creo que los chavos sí son más críticos que mi generación, cuando menos. Nosotros dábamos muchas cosas por sentados porque no teníamos una comparación del mundo, ¿no? Yo no supe que el sistema de transporte público era tan malo. En mi pueblo podías ver las piedras del pavimento porque el camión tenía hoyos en el piso, hasta que vino una japonesa a la universidad y nos explicó que ya no corrían para alcanzar el camión, que llegaba, se paraba, te subías. Es decir, y pude tener una visión muy diferente de lo que tenían. Los chavos ya no tienen ese problema. Ahora se dan cuenta en tiempo real de lo que pasa en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Tienen más forma de contrastar su realidad y de ahí tener el impulso para tratar de mejorar las cosas. Es el comentario que yo quería hacer en esta parte. Ya, nos hemos excedido harto, chiquillos. ¿Algo que recomendar? Yo creo que vámonos y recomendamos para la próxima. Eco, sí, me parece, para no saturar a nuestros seguidores. Un abrazo, amigos, que estén súper bien. Saludos a todos y nos veremos en la próxima. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Saludos.